amigos? Bienvenidos a la edición de este año de Hablemos Milpalta y el día de hoy nos acompaña un concejal de nuestra alcaldía Milpalta. Bien, él es el joven Edén Garcés Medina. Hoy nos regala una entrevista para platicar sobre algunos temas importantes, muy relevantes en nuestra alcaldía. Así que no te despegues porque esto se va a poner bueno. Bien, muchachos, pues comenzamos. Nos acompaña el joven Edén. Mi amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, Abraham, muy contento de estar con ustedes esta tarde. Es preciso. Y nosotros también estamos muy contentos de que nos hayas dado la oportunidad de una entrevista, de estarnos acompañando esta tarde. Gracias, Gaby. Y bueno, pues quisiéramos preguntarte, a mí me interesa mucho, ¿cómo empieza la vida política contigo? ¿Cómo te adentras a la política? Bueno, es una excelente pregunta. Comenzó mi vida política, primero por influencia de mis papás, quienes han tenido una conciencia política muy clara durante muchos años. Y obviamente, pues desde niño me llevaban a algunas reuniones y uno comienza a desarrollar poco a poco esa afinidad por la participación política, comunitaria, sobre todo. Estoy hablando que tendría yo unos 7 o 8 años, cuando ya pues acudía acompañando a mi padre a algunas reuniones, pero ya de manera consciente, a los 17 años decido participar políticamente. Es cuando asumo ya una participación consciente y decido tener una vida política mucho más activa. Okay. Muy bien, entonces efectivamente es bonito, ¿no? Cuando ya viene de familia, exactamente, ¿no? Que la familia te va Sí, involucrando. es un virus que se inyecta en la sangre y ya no se quita, ¿eh? Ya no se quita. Ya quedó. Perfecto, pues qué bueno, y fíjate que me gusta saber eso, que llevas muchos años en realidad en la política y que no es algo que empezaste a hacer hace un par de semanas o meses, ¿no? Exactamente, hay quienes como la se va, ¿no? Exactamente, no, ya es toda una carrera. Efectivamente. Y bueno, yo tengo otra duda existencial, eso me pregunto, disculpen ustedes. Tú como concejal de la alcaldía Milpalta, ¿cuáles son las funciones y tareas que desarrolla un concejal? Los concejales somos producto de una reforma política en esta Ciudad de México que comenzó allá por 1997, cuando diversos grupos organizados, sociedad civil, partidos políticos, comenzamos una discusión de si deberíamos convertirnos en el estado 32 de la República Mexicana. ¿Por qué queríamos que fuéramos un estado 32? Porque ustedes recuerdan que en aquellos años nos denominábamos Distrito Federal, ¿no? Y durante mucho tiempo hubo un órgano de gobierno que era el Departamento del Distrito Federal. Y este órgano de gobierno era presidido por un regente, y el regente era designado por el entonces presidente de la República. Y a su vez ese regente designaba a los delegados, justamente la palabra de delegar, ¿no? Les delegaban una responsabilidad. Entonces nosotros decíamos que tendría que cambiar el estatus jurídico del entonces Distrito Federal y pudiéramos ser el estado 32 con municipios como en algún momento ya tuvo esta Ciudad de México. En ese tránsito, en el 97, finalmente se logra que pudiéramos los capitalinos votar por un jefe de gobierno, y es cuando gana el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas una elección, y después él designa a los 16 delegados. Ya para el año 2000 vuelve a haber otra reforma política, y ya no tuvimos delegados, tuvimos jefes delegacionales. Por primera vez los capitalinos pudimos votar para elegir a nuestras autoridades a nivel de las demarcaciones territoriales. Continuó avanzando esta reforma política y pasamos de tener un estatuto de gobierno a tener una constitución política de la Ciudad de México, y en esa constitución política, bueno, no logramos la municipalización como lo habíamos venido impulsando durante todo este tiempo, pero logramos tener un órgano de gobierno denominado alcaldía, donde tenemos un alcalde o alcaldesa, según el caso, según el género, y tenemos un órgano de gobierno compuesto por 10 concejales.
En Milpalta, actualmente de estos 10 concejales, que estamos a la par del alcalde, solamente que nosotros somos un órgano colegiado. En Milpalta somos 2 de Morena, 2 del PRI, 1 del PAN, son 2 del PRD y 3 de Movimiento Ciudadano. Así se compone este órgano de gobierno. ¿Cuáles son nuestras funciones? Básicamente son 3. La primera es la autorización del techo presupuestal del alcalde cada año. La segunda es el seguimiento al gasto que se realiza cada año. Y la tercera es la gestión, el acercamiento con la gente, pues como parte de nuestras funciones como integrantes de este órgano de la alcaldía. Perfecto. Bastante complejo, se pareciera que fuese similar, fue concejalía, ¿no? Pero yo dije, no, pues, me gusta dar consejos, a lo mejor tengo problemas con mamá en casa, entonces sería un consejo tuyo. Bien, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para ser un concejal? Los requisitos que tenemos en la Constitución de la Ciudad de México son muy claros. En primer lugar, se tiene que tener una mayoría de edad, mayor de 18 años, y formar parte de una de las planillas que acompañan a cada candidato o candidata a la alcaldía. Esas planillas se integran por 6 concejales, 6 propuestas para el consejo. Son 3 mujeres y 3 hombres. Y de estos 6, uno de ellos por lo menos tiene que ser menor de 30 años, ¿no? Ya sea o una mujer o un hombre menores de 30 años, para que haya representación paritaria en materia de género de hombres y mujeres, pero también de las y los jóvenes. Entonces el alcalde que gana la elección, el candidato que gana la elección, ingresa con esta planilla de 6. Y los 4 restantes se denominan concejales plurinominales. Se reparten según la votación que hayan alcanzado los candidatos que obtienen el segundo, tercer, cuarto lugar, según la votación. Entonces, así se integran los 10 concejales. Ok. Esta pregunta es un poquito más personal contigo. ¿Tú te consideras un buen concejal? Pues yo creo que eso habría que preguntárselo a la gente. Yo he hecho mi mejor esfuerzo, obviamente con la experiencia previa, estando en gobierno, he tenido diversos cargos a distintos niveles de gobierno. He estado también participando en algunas legislaturas, tanto locales como federales, y lo que hacemos los concejales es muy, muy cercano a lo que se hace en los parlamentos. Es muy semejante. Yo incluso podría decirle al público que está siguiendo esta transmisión de Música Real que pudiéramos ser imaginados como unos microdiputados aquí en nuestra demarcación, ¿no? Entonces esa experiencia previa me ha permitido tener pues una participación importante dentro del consejo. Soy presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gobierno y Asuntos Jurídicos. Presido esa comisión y bueno, pues si seré bueno, malo, no lo sé. Habrá que preguntárselo a la gente. Yo te aseguro que he dado mi mejor esfuerzo. Sus comentarios, por favor, ahorita coméntenos si es bueno, si es malo, si es buen vecino, lo siguen, si votan por él, ahí déjenos comentarios para que sepamos, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué opina la gente? Por supuesto. No debe ser igual si es buen vecino. Si no, eso no, nada, si es buen concejal. Algún chisme ahí que tenga. Bien, estimados amigos. Por lo menos para que yo me entere también. Empezar a vivorearlo. Bien, amigos míos, pues vamos a tomar una pequeña pausa en esta bellísima transmisión de Hablemos Milpalta. Volvemos con ustedes y por supuesto nuestro buen amigo Eden se queda con nosotros otro ratito. Por supuesto, Abraham. Vale, pues. Continuamos. Perfecto, pues ya estamos de regreso con mi amigo Eden. Me encanta decir mi amigo Eden Garcés, me encanta decirlo.
Y bueno, vamos a entrar a una sección un poquito más delicada, pues algo que en general, ya sea toda la población mexicana. No me asustes, Abraham. Nos interesa, a mí personalmente, a mi gato está bastante preocupado por esta situación, y quiero preguntarte, respecto a la pandemia que estamos viviendo actualmente en todo México, en todo el mundo en realidad, tú como concejal, estando, digamos, allá arriba, obviamente pues, la gente pregunta, reclama cosas, etcétera. Dime, ¿qué medidas efectivas se han utilizado en esta alcaldía que están resultando bien y podríamos librar esta pandemia en esta alcaldía? Bueno, yo te puedo hablar de dos vertientes. La primera, mi experiencia personal con esta enfermedad conocida como COVID-19. Porque el 19 de julio de este año comencé con los síntomas, en agosto estuve hospitalizado durante 2 semanas, entonces pues te puedo platicar. Sí, claro, como paciente y como sí, claro, sí, claro, concejal, ¿no? No, y además yo se los digo ya incluso pudiendo hacer algunas bromas, pero en ese momento, sí, ahorita ya te da risa. La verdad es que yo me enfrenté ante la posibilidad de fallecer. Eso cambia la vida, transforma. Sí, por supuesto. Y si tú me preguntas cuáles son las medidas que se han tomado en la alcaldía, yo iría más allá. Lo que se ha estado haciendo en el país, que vemos todos los días con el subsecretario Hugo López-Gatell, y lo que se está haciendo también en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Y aprovechar también para hacer un llamado justamente para que la gente que está siguiendo esta transmisión en redes sociales pues entienda que tenemos un momento muy delicado en nuestro país, en todo el mundo obviamente, y particularmente debe importarnos mucho a los milpaltenses, porque esta pandemia nos ha arrebatado a mucha gente cercana. A mí me ha arrebatado a amigos cercanos, a familia, y obviamente pues tenemos que hacer caso de las medidas que son mínimas, pero que nos pueden permitir sortear mejor esta pandemia. Okay. ¿No? La primera es el lavado constante de manos, ¿no? El uso de un gel antibacterial en todo momento, sobre todo si tocamos diversas superficies, el uso del cubrebocas, ¿no? Ustedes saben, yo me lo quité al ingresar a este set de grabación, pero traigo mi cubrebocas, hay que usarlo, y recuerden, se sostiene de las orejitas, ¿no? Ese tipo de medidas son las que tenemos que estar usando, empleando constantemente, porque nos van a permitir que menos gente se siga contagiando. Claro. Y si ya tenemos los síntomas, ¿no? Les digo, no solamente es de la alcaldía, sino es para general, todas y para, ¿no? Es sí, muy claro. General. Si ya tenemos los síntomas, pues aislarnos, mantener monitoreada nuestra temperatura, la saturación de oxígeno, ¿no? Con este aparatito que se llama oxímetro, que es muy fácil de usar, y bueno, ya en los casos más graves, acudir ante la autoridad sanitaria, a un centro de salud, a un hospital. Es lo mismo que está haciendo la alcaldía de Milpa Alta, pues es lo que se está recomendando para todo el país. Pero sí, muy importante, sobre todo para que nos sigan en redes sociales, es muy importante la sana distancia y acatar las medidas que las autoridades de salud están indicándonos para todas y para todos. Yo sé que muchos quieren andar en fiesta, se antoja, pero mejor nos quedamos en casa. Y quiero hacer una pequeña pausa. Nos hicieron antes el chequeo de temperatura, gel antibacterial, por eso nos quitamos ahorita el cubrebocas, si lo traíamos puesto. Así es. Pero bueno, estamos sanitos todos, nos hicieron el chequeo de pies a cabeza, por eso es que por eso estamos sentaditos juntos, ¿no? Para que no estén ahí de, ay, ¿ustedes por qué? ¿Por qué si no? Ya nos habían hecho el chequeo pues antes, ¿no? Así es. Todos nos chequearon. Pues es muy importante y tomen muy en cuenta nuestro amigo Edén Garcés Medina. Nos dé ese consejo porque es un concejal, muy buen concejal. Y yo tengo otra pregunta, amigo mío. Tú nos comentabas hace un ratito respecto a las funciones que ejerces como concejal. Sobre presupuestos y bueno, tienes que ver allí. ¿Qué clase de apoyos ha brindado la alcaldía de Milpa Alta a las personas que se han visto afectadas por el COVID-19? Bueno, hay que hacer una distinción muy, muy clara.
Nosotros como consejo tenemos algunas atribuciones que establece la Ley Orgánica de Alcaldías, la Constitución de la Ciudad de México, pero hay otras atribuciones que son inherentes propiamente a el alcalde junto con sus directores, subdirectores, etcétera. Entonces, particularmente lo que tiene que ver con las medidas, los programas que realiza la alcaldía, los hace el alcalde. Y en eso, como concejales, nosotros no tenemos injerencia. Así es, somos un órgano autónomo, distinto al ejercicio de gobierno que realiza el alcalde. Entonces, esa pregunta, que es importante, en cuanto entrevisten al alcalde, habrá que preguntarle, porque sí hay programas específicos para la gente. Lo que yo les estoy comentando son generalidades, sobre todo porque, pues sí, como concejales hemos sido también transmisores hacia la gente de lo mismo que está diciendo tanto el gobierno de la Ciudad de México, que cabeza la doctora Claudia Sheinbaum, como el gobierno federal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que básicamente es lo mismo, ¿no? Las medidas que ya les acabo de comentar. Perfecto. Bueno, es importante aclarar eso, ¿no? Que digas, ¿sabes qué? Ahora sí que no es mi asunto, pregúntale al alcalde. No que sea mi asunto, sino que son competencias distintas, ¿no? A lo que hacemos en el consejo y lo que realiza la alcaldía. O sea, eso es directamente con el alcalde, ¿no? Sí, y además recordar, por ejemplo, las responsabilidades que tienen que ver en materia de salud corresponden al gobierno de la Ciudad de México, quien dicta la política en materia de salud, que todas las alcaldías tienen que seguir. Ok, muy bien. Mira, quisiera hacerte, esta es una pregunta extracurricular. Me comentas que parece gracioso, como dices, a lo mejor ahorita podemos bromear un poco al respecto, pero sí es una situación bastante delicada. Me comentas, tú te enfermas de COVID-19. ¿Te dieron tu cajita Feliz COVID? Sí. Y bueno, muy personalmente me parece un poquito pues, patético, ridículo el hecho de que te den para sobrevivir. En realidad eso fue pues, tu cajita, una caja de paracetamol, cubrebocas y tu vale, ¿no? Tu tarjetita con un sí, vale. Bueno, yo hubiera preferido que no. ¿Tú qué opinas? Hubiera preferido que no me la entregaran a mí, porque se imaginen ustedes la cantidad de personas en toda esta Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del orbe, más grandes del mundo, o sea, somos una megalópolis, y se imaginan ustedes lo que tiene que estar gastando el gobierno para hacer llegar este apoyo mínimo a todas aquellas personas que ya se contagiaron de este coronavirus. Así es. Entonces el gasto es inmenso. Yo les digo, hubiera preferido que a mí en particular no me la entregaran, pues porque obviamente tuve el apoyo de mi familia, de amigos, quienes estuvieron en todo momento al pendiente de mi salud, al pendiente de algo que hiciera falta, y yo creo que hay personas con menores recursos a los que debieron habérsela enviado. Con mayor necesidad. Con mayor necesidad. Obviamente, ¿por qué me la entregaron a mí? Los compañeros de Participación Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, porque acudí a hacerme mi diagnóstico, la prueba, al centro de salud en mi comunidad de San Antonio Tecómitl, y es de ahí donde toman los datos y el gobierno me envía este apoyo. ¿Qué me enviaron? Una tarjeta con 1,000 pesos para solventar algún tipo de gastos, una cajita en efecto que contenía gel antibacterial, algunos cubrebocas, un termómetro, paracetamol para la fiebre, y fíjate que aunque parezca que es mínimo, pensemos que hay mucha gente, y sobre todo en Milpa Alta, que sobrevive con lo mínimo. El índice de desarrollo humano de nuestra demarcación es de los más bajos de toda la ciudad. Aquí tenemos también cinturones de miseria en Milpa Alta. Gente que vive en casas de cartón, con suelo de tierra, que no tienen acceso a agua potable, que a veces van día a día apenas subsistiendo. Entonces, para esas personas, el tener estos apoyos pues es fundamental, ¿no? Y luego también nos hicieron llegar a la casa, que es casa de ustedes, una despensa para sobrevivir durante 15 días, lo cual yo agradezco. Digo, hubiera preferido que ese recurso se empleara en alguien más, pero bueno, pues llegó
Yo no sabía de esto porque estuve en un hospital. Cuando regreso, pues me dijeron que había llegado a la casa y lo que hicimos fue que la despensa la donamos a un vecino que sí tenía realmente esa necesidad, ¿no? Okay. Así es. Bien, es hermoso ver que es humanitario respecto a esa situación, ¿no? No la ocupaba yo, no era necesario y decidimos dársela a alguien más. Así es, así fue. Perfecto. Muy bien, Eden. ¿Consideras que la pandemia está controlada aquí en la alcaldía de Milpalta? ¿Cómo ves la situación que tenemos aquí en Milpalta con respecto al COVID? Bueno, si ustedes dan seguimiento a lo que diariamente el gobierno de México informa todas las tardes, todos los días con el subsecretario Hugo López-Gatell, lo que informa semanalmente la jefa de gobierno, ¿no? Y que ha sido producto de las mediciones que se realizan, ¿no? Para saber si entramos a un semáforo rojo, semáforo naranja, amarillo, y esperemos que en algún momento ya lleguemos al verde, pues nos indican que en Milpalta no nos ha ido bien, ¿no? En eso incluso en algún momento hubo un manejo tendencioso. Yo se lo comenté a nuestro alcalde actual, porque decía que pues en términos de números éramos de los más bajos en toda la ciudad. Sí, pero si lo llevamos a términos porcentuales, pues resulta que Bastante. hemos sido de las demarcaciones con mayor número de contagios. Sobre todo en algunas comunidades muy focalizadas. Está Cuauhtémoc, allá arriba. En algún momento ustedes recuerdan que también San Pedro Atocpan estuvo así. Villa Milpalta, Tecómitl, que sigue teniendo un número de casos muy alto. Ya hasta le dicen Tecovid, imagínate. Ay, fíjate, no sabía que le decían así, Tecovid. Pero esto tiene que ver también, pues, porque muchas veces, pues, no hacemos caso, ¿no? Digo, y ustedes como jóvenes, yo también lo hacía, ¿no? Nos gusta la fiesta, nos gusta ir de reventón los fines de semana, no pasa nada. Pero imagínense cuando lo hacemos, ¿a quién exponemos? Pues a nuestras familias, porque llegamos a la casa, están los papás, están los abuelitos, y entonces ahí es donde se complica. No tenemos todavía números que nos permitan hacer cuentas alegres. En Milpalta tenemos una cantidad importante de contagios y por eso el llamado, y que hay que reiterarlo 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario, a cumplir con las normas sanitarias que la misma autoridad no ha parado de divulgar. Eso ya también tiene que ver con una cuestión ética de cada quien, porque a veces culpamos al gobierno, ¿no? Decimos, es que el gobierno no está haciendo nada. Claro, pero empieza por la educación. Pero ¿qué hacemos nosotros, no? Sí. Ahí es donde comienza todo el asunto, ¿no? En que nuestra ética personal nos lleve a actuar con mucha responsabilidad y con mucha madurez. Y ya en su momento, cuando ya tengamos la vacuna y no tengamos esta pandemia, pues ahora sí vámonos a las fiestas, ¿no? Para recuperar el tiempo perdido. Claro. Vámonos de fiesta esta noche. Ah, por supuesto. Claro que sí, pues vamos a un pequeño break y regresamos con ustedes. Eden está en casa. Gracias. Bien, chicos, pues estamos de regreso aquí con Eden. Bien, pues ya sabes que somos bien preguntones aquí. Dime, Eden, ¿tú qué consideras como concejal, qué consideras que le hace falta a la alcaldía de Milpalta para ser mejor? Bueno, nos hacen falta muchísimas cosas. Cuando nosotros en Milpalta queremos ir a una buena obra de teatro, tenemos que trasladarnos al centro de la ciudad. Como decimos en Milpalta, a México. Quiero hacer una pequeña pausa con eso, porque es muy cierto, cuando yo iba a la universidad, me decían mis amigos, ¿Milpalta? ¿Y dónde es Milpalta? Pues Milpalta, o sea, me dice, pero eso ya es como estado, ¿no? Sí, eso ya es estado, ¿no? No, o sea, es parte de la ciudad, como cuando ¿no? dicen, estamos al sur de la ciudad, ¿no? Y resulta que el sur de la ciudad es Coyoacán. No se dan cuenta que el sur de la ciudad aquí estamos, ¿no? Exactamente, ¿no? exactamente. Y efectivamente pasa eso, ¿no? Que igual mucha gente no conoce Milpalta, no sabe que existe Milpalta, y para trasladarte a cualquier lado, pues sí es súper complicado.
Cuando requerimos ir a un concierto, siempre vamos o al Zócalo, o al Palacio de los Deportes, o al Auditorio Nacional, porque también tenemos falta de infraestructura, ¿no? El auditorio más grande que tiene nuestra demarcación es el Foro Cultural Calmeca. Sí, así es. Con no más de 500 butacas. Y además subutilizado, muchas veces no se ocupa. Ese foro debería tener todas las semanas teatro, música, alguna actividad. Entonces nos falta infraestructura cultural. Nos falta también mucha infraestructura para mejorar nuestra movilidad. En Milpa Alta tenemos graves problemas de movilidad, en San Pablo Totepec, en Tecómitl también, donde son cuellos de botella, y seguramente cuando ibas tú a la universidad te topabas siempre con bloqueos en muchos lados. Terrible. Es muy complicado. Milpa Alta está alejado también de vías de comunicación importantes, y bueno, como eso también en infraestructura educativa carecemos de infraestructura que sí tienen otras demarcaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 institutos tecnológicos, pero si quieres estudiar una carrera, no sé, derecho, medicina, o diversas ingenierías, pues tienes que trasladarte a otros puntos de la ciudad, y muchas veces son traslados, ustedes lo saben, de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Si te tocó estudiar en el Politécnico Nacional hasta Zacatenco, pues te haces 3 horas y media, 4 horas, ¿no?, de traslado hasta el otro lado de la ciudad. Si estudias medicina en el SIX, que está ya en la zona boscosa, ¿no?, del Estado de México, pues también tienes que esperar el autobús para que te traslade. Entonces carecemos, ¿qué es lo que nos falta a nuestra demarcación? Porque lo correcto es decir demarcación, no alcaldía, porque cuando decimos alcaldía nos referimos al órgano de gobierno, no al territorio. Bien. Entonces el territorio es nuestra demarcación. ¿Qué es lo que le hace falta a nuestra demarcación? Mucha infraestructura en todos los ámbitos, en el educativo, en el cultural, en el tema de movilidad, ¿no? Y también, por supuesto, somos una demarcación semirural por excelencia, pues no hemos terminado de explotar toda esa riqueza que podemos obtener a través de los diversos cultivos, de la crianza de diversos animales, ¿no? Entonces también esa infraestructura nos falta a Milpa Alta. Okay. Bien, quisiera preguntarte una cosa. De los bueno, ya están próximas esto de las elecciones, los candidatos que van a la alcaldía. Próximo año. Ya merito, ojalá ya se termine este año, por favor. Estamos casi terminar el año. Y supongo que conoces a algunos de los candidatos, tal vez, y quiero preguntarte eso, ¿conoces a los candidatos que podrían postularse para la alcaldía? Pues no tenemos ahorita candidatos, ni precandidatos. Hay diversos personajes de nuestra demarcación que aspiran, que tienen alguna aspiración para gobernar esta bellísima, bellísima tierra que es Milpa Alta. Bien. Conozco a la mayoría, pero pues no sabemos si a la mera hora alguien decida registrarse, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, si los ubicas, ¿no? Y la pregunta real a lo que quería llegar. De aquellos a los que tú conoces, ¿le darías tu voto a alguno de ellos? Que te dijeras, tal persona creo que tiene el perfil para ser un buen alcalde. Por supuesto, en la próxima elección yo voy a votar por las candidatas y los candidatos de Morena a todos los cargos de elección popular, sea quien sea. Okay. En este caso estamos hablando a lo mejor en términos, ¿es por la cuestión del partido Morena o porque el candidato es buen candidato? Es porque en Morena tenemos un proyecto y le hemos denominado el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, más allá de quién pueda encabezar alguna candidatura, siendo hombre o siendo mujer, pues lo que nos unifica es el proyecto. Esto que hemos llamado Cuarta Transformación, y que en las reuniones yo le llamo alinear las estrellas. En Milpa Alta tenemos que alinear las estrellas. Ya tenemos la primera estrella, que es Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Ya tenemos la segunda estrella, que es la doctora Claudia Sheinbaum, al frente de un extraordinario gobierno en nuestra demarcación. Pues nos falta la tercera estrella en el gobierno de Milpa Alta. Por eso es alinear esas estrellas, ¿no? Entonces, más que pensar en quién pueda ser,
yo estoy pensando en función del proyecto que vamos a proponerle a la gente. Claro. Okay. Entonces, sea quien sea, mientras sea Morena, Ahí voy a Tiene estar. tu voto. Ahí voy a estar. Muy bien. Bien, perfecto. ¿Sección alguna otra pregunta, güey? ¿Qué quiere usted? No, vamos bien. Muy bien. Hace un momento comentábamos sobre la cuestión del Calmecac, Sí. la cuestión de las artes en Milpalta. Francamente, el proyecto que tenemos, existen bastantes proyectos en nuestra bellísima alcaldía respecto a las artes. Pero la pregunta, ¿existe la manera o la forma de apoyar la cuestión cultural en Milpalta? Tiene que ser fundamental. O sea, no hay mejor manera de transformar nuestra sociedad que a través de la educación, el arte, la cultura y el deporte. ¿Por qué muchas veces no se le abona más a ello? Porque obviamente eso requiere de mucho tiempo y muchas veces quien gobierna en un periodo de 3 años pues está interesado más en embolsarse la lana, ¿no? En cambiar banquetas, en repavimentar avenidas, aunque no lo necesiten, y no está pensando en programas que nos acerquen a educación, a la cultura, a las bellas artes, porque ahí es donde transformamos la sociedad, ¿no? Cuando desde pequeñitos tienes acceso a las bellas artes, a la educación, a una buena educación, pues obviamente requieres que ese pequeñito, cuando crezca, se convierta en un ciudadano distinto porque tuvo acceso a todos estos elementos. Aquí en Milpalta tenemos que tener una mayor inversión en cultura, en arte y en educación. Y fíjate que siempre he dicho que Milpalta tiene muchísimo talento. Hay infinidad de músicos que son muy buenos, hay pintores, poetas. Sí, o sea, realmente en Milpalta hay tanto talento hablando culturalmente. Todavía hay personas que hablan náhuatl, o sea, sí. Ese tipo de cosas realmente creo que son las que deben de ser apoyadas y que realmente no se les está dando el apoyo que deberían, ¿no? Si no me equivoco, y ya el auditorio que nos está siguiendo en redes sociales habrá de desmentirme, solamente Coyoacán tiene a nivel de dirección general una dirección general de cultura. Yo creo que aquí en Milpalta debemos tener algo semejante. Por supuesto. Tenemos que darle ese realce a la cultura, porque la cultura en Milpalta también puede ser fuente de una derrama turística, porque Por tenemos supuesto, mucho que ofrecer. Claro. En efecto, tenemos músicos, tenemos poetas, tenemos escultores, tenemos pintores extraordinarios, y no estamos haciendo nada para artesanos apoyar todas esas manifestaciones artísticas y culturales desde lo que algún gobierno de la alcaldía su presupuesto y sus atribuciones le permiten, que yo creo que son muchas y que no lo hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino muchas veces, y creo que es un sueño, de tener algunos proyectos que nos permitan detonar toda esta actividad. Por ejemplo, aquí el centro de Villa Milpalta, que ustedes saben, pues recientemente se remozó, el edificio de gobierno se tuvo que demoler y reconstruir porque quedó dañado después del sismo del 19S, ¿no? En el 2017. Sí. Entonces, ya que tenemos una plaza distinta con otras características, pues creo que ahí pudiéramos detonar un proyecto cultural importante, como se hace en muchas plazas del país, donde tuviéramos un tránsito vehicular o limitado o completamente cerrado al acceso vehicular, solamente los fines de semana, para que en esa plaza tengamos artesanos, tengamos músicos, tengamos teatro, tengamos exposiciones, todos los fines de semana, con todas las casas de cultura aportando cada fin de semana, rock, danzón, gente pintando, ¿no? Y que las familias puedan volcarse a este espacio público para recorrerlo, para tomar un helado, más tarde tomarse un café, para enamorarse en alguna de las banquitas mientras escuchamos a los músicos tocar, claro. ¿no? Y ya después, al caer la tarde, pues a lo mejor comernos un pedazo de pastel, ¿no? Sí. Que además tenemos a un lado un lugar extraordinario por una acústica
verdaderamente excepcional, que es lo que hoy se está en reconstrucción, el ex convento de la Asunción de María. Ahí ha venido gente de la talla, por ejemplo, de Horacio Franco, ¿no? El flautista de renombre internacional, que además es mexicano, y que tuvo un concierto ahí con una acústica deliciosa, increíble, ¿no? Son ese tipo de espacios que tenemos que mejorar, ¿sí? Contribuir a que la gente los visite, ¿no? Porque ese es un monumento colonial. Imagínense si aquí tenemos a lo mejor un concierto de música barroca, en la plaza tenemos en la tarde un grupo de rock, ¿no? O más tarde un poco de salsa para ir a bailar, ¿no? O danzón para nuestros adultos mayores, claro. ¿no? A quienes les guste, porque también hay jóvenes a los que les gusta bailar danzón, ¿no? O sea, ir volcando en los espacios, ¿no? En nuestras plazas públicas. Tenemos que recuperar el espacio público, reapropiarnos del espacio público desde la cultura, desde el arte, y aquí en Milpalta tenemos mucho que ofrecer. Así es. Perfecto. Entonces, básicamente, y en resumidas cuentas, no se ha invertido en esto por cuestión de tiempo, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Pues un alcalde tiene 3 años solamente y le da más prioridad a otra clase de cosas que la educación cultural en nuestra alcaldía, ¿no? Que es técnicamente lo que pasa, porque sí, tienes razón, a lo mejor tienen que hacer notoria su presencia, ¿sabes qué? Fui alcalde, hice esto, hice aquello, el otro. Y fíjate que hace un momento hiciste un comentario que me llamó la atención bastante, cuando comentas, pues la mayoría están enfocados en embolsarse la lana y cambiar banquetas cuando no lo necesitan. Tengo una duda. ¿Te embolsas lana cuando cambias una banqueta que no se necesita? Pues yo no me embolso esa lana porque no mando a hacer banquetas. Yo no hago Sí, banquetas, bueno, pero... era la pregunta general, ¿no? Pero ¿cómo se hace esto? ¿No? Por ejemplo, toda la obra pública tiene normas y conceptos, ¿no? Entonces el grosor, por ejemplo, de la capa de asfalto tiene una medida, y si es, por ejemplo, de 7 centímetros, ustedes vean cuántos centímetros de asfalto le ponen, ¿no? No son siempre esos 7 centímetros o 10 centímetros de esta mezcla asfáltica, ¿no? A veces son capitas de 3 centímetros, y por eso cada temporada de lluvias vemos cómo se levanta nuevamente, y obviamente pues otra vez se tiene que reencarpetar, y pues obviamente venga para acá, yo no digo quién, ¿no? Sí, por Creo que me han dicho que en Suiza ocurre, pero Sucede. en México, ¿no? Y las banquetas sí, y guarnición es lo mismo, ¿no? Si tiene que tener cierta profundidad la guarnición, que es la orillita de las banquetas, pues la hacen a una altura menor, y ahí se ahorran una buena cantidad de concreto, pero obviamente pues después vemos que eso se va deteriorando, ¿no? Y otra vez nos vuelven a implementar cuando vemos que en Milpalta tenemos muchas necesidades básicas en todos lados, y entonces pues son formas de corrupción de quien hace ese tipo de obras, ¿no? Lo vemos recientemente en el Boulevard, que está aquí muy cerca, ¿no? El Boulevard Nuevo León, vimos que estaban haciendo una obra, y luego pues parece que no hubo planeación, porque volvieron a quitar lo que habían construido y lo volvieron a poner. Así es. Entonces, eso la verdad que sí da mucho coraje, ¿no? Porque es dinero de nuestros impuestos. Claro, y es un recurso que se pudo haber ocupado para otra cosa, ¿no? Sin duda, Así es. ¿no? Entonces, son formas de corrupción, hay muchas, ¿no? Eso creo que tenemos que acabar con todo ello. Sí, y me llama mucho la atención porque aquellos que nos escuchan, nos ven en esta bellísima transmisión, pues aquí en Milpalta ha sucedido que pues han estado quitando y poniendo banquetas en esta alcaldía, en la persona que está encargada. Y lo digo con toda libertad, ¿no? Nuestro amigo Eden nos comenta cómo es que funciona, cómo es que efectivamente pues hay garrita ahí en la cuestión presupuestal. Entonces probablemente eso es lo que esté sucediendo, ¿no? Actualmente se están haciendo bastantes cambios en lo que es la alcaldía Milpalta, y pues la verdad existe la posibilidad, no decimos quién, pero que tal vez no se esté ocupando el presupuesto correcto para los fines establecidos, ¿no? A esos corruptos hay que aplicarles lo que en algún momento dijo López Obrador, hay que hacerles manicure con machete, a esas uñotas largas, ¿no? Manicure con machete. Así es. Bien, la verdad, yo sí me quiero atrever a preguntártelo. ¿A ti te gustaría ser alcalde aquí en Milpalta? Por supuesto. ¿Para poner banquetas? Por supuesto. No, Banquetas Por no. supuesto. casi me haces caer, ¿no? No, bueno, sí, hay lugares donde sí requieren banquetas, porque no las hay. Hay lugares donde sí requiere que haya pavimentación porque no la hay.
La mayor parte de nuestro territorio en Milpalta ha crecido con mucho desorden. Esa es una realidad. Aquí es donde el ritmo de crecimiento de la mancha urbana es de los más acelerados de toda la ciudad. Es donde la tasa de natalidad es de las más altas de toda la ciudad, lo cual nos trae otro tipo de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, aquí muchas chicas a la edad de 12 o 13 años ya se están embarazando, ¿no? A esa tierna edad donde pues, todavía son unas niñas, ¿no? Sí. No han madurado ni físicamente ni emocionalmente, pues son niños cuidando a otros niños. Sí. Entonces, cuando tenemos una población creciendo a ese ritmo acelerado, pues todos los servicios se agotan. No alcanzan las escuelas, tenemos un solo hospital, nuestros centros de salud están rebasados, entonces pues eso trae muchos problemas. Okay. Eso es lo que vemos nosotros de manera cotidiana como concejales y por supuesto a mí durante estos 2 años de trabajo, aunque ya les aclaré que no soy reciente en esto, pues toda esa trayectoria me ha llevado a la posibilidad de que llegado el momento, si se publica una convocatoria como va a ocurrir en Morena, pues me voy a registrar para participar en este proceso interno, y si tengo la fortuna y el alto honor de ser candidato de Morena, pues impulsar esta serie de proyectos que muchas veces hemos platicado con la gente. En este momento no soy ni precandidato porque no tenemos una convocatoria, pero si se emite, habremos de acudir al registro, me voy a registrar y eventualmente, pues si tengo ese altísimo honor, por supuesto que me encantaría ser alcalde de Milpalta, y no por el cargo, porque ya lo dije, si no me toca a mí y le toca a otro de mis compañeros o de mis compañeras, pues también los vamos a apoyar, porque lo que estamos impulsando es un proyecto que le hemos denominado la Cuarta Transformación en Milpa Alta. Okay. Me hace sentirme contento, porque a lo largo de la entrevista hemos tocado puntos sobresalientes de las necesidades de nuestra alcaldía. Efectivamente, como comentamos, aún no hay precandidatos ni nada por el estilo, sin embargo se llega a darse la oportunidad de que puedas postularte, pues que conozcas, ¿no? las necesidades, y que evidentemente a todos nos pone a pensar, ¿no? Ojalá y que así sea, y que evidentemente y que estés ahí postulado para la alcaldía, y que sí le pongas la atención y el tiempo a los puntos que ya tocamos, ¿no? Que dicen, no, pues es que más allá de las banquetas y tirar y poner un kiosco, las necesidades reales, ¿no? Aquí en Milpalta hay mucha necesidad respecto a jóvenes que evidentemente dicen por ahí que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Hay quienes pues no tienen nada que hacer y terminan haciendo cosas que no debieran hacer, por a lo mejor no dedicarse a un arte, no dedicarse a estudiar algo. Todos somos buenos en algo, y me gustaría pedírtelo de forma muy personal. A nombre de todos los músicos y artistas aquí en Milpalta, tenemos la oportunidad en esta plataforma, y si en algún momento tienes la oportunidad y eres tú el que está ahí arriba, que le prestes atención a la cuestión cultural, de forma personal y a nombre de todos los músicos de aquí en mi chula Milpalta, que así sea. Y en el rato que llevamos conversando, si es que sí, si es que no, francamente me gustaría sí tener la oportunidad de decidir si voto por ti o no. ¿Por qué no tener, por ejemplo, un festival de música, ¿no? Como se hace en muchos lugares, ¿no? Insisto, para transformar nuestra sociedad tenemos que pensar en mucha educación, mucha cultura, mucho arte. Eso realmente transforma, ¿eh? Y cuando desde niños tenemos acceso a este tipo de actividades, pues nos cambia la vida. Dice el presidente Andrés Manuel, uno se aleja de las conductas antisociales, ¿no? En efecto, la ociosidad pues es la madre de todos los vicios, ¿no? Si no tenemos nada que hacer, pues estamos pensando, pues vete por las caguamas, ¿no? Y a veces comenzamos, se comienza con drogas lícitas como el alcohol y el tabaco, pero paulatinamente se puede ir avanzando a drogas ilícitas, ¿no? Entonces, justamente tenemos que darle a nuestros jóvenes en Milpalta otras alternativas. Tenemos uno de los índices de jóvenes que se suicidan más altos aquí en Milpalta, ¿no? Muchos jóvenes que
deciden optar por el suicidio y no estamos buscando otras alternativas. Obviamente pues eso requiere tanto de intervención de psicólogos y psicólogas especialistas, de médicos especialistas, pero en el ámbito de la prevención es donde tenemos que actuar, ¿no? Y en eso, vuelvo a insistir, educación, arte, cultura, deporte, eso tiene que ser los pilares fundamentales en esta bellísima demarcación que tiene mucho que hacer, que tiene mucho que ofrecer y que muchos hacen esfuerzos individuales, muchos colectivos culturales hacen esfuerzos individuales. Ustedes han visto, yo en estos días he recorrido nuevamente todos nuestros pueblos, estoy viendo que muchos muros se están llenando de color, ¿no? Hay una gama variopinta increíble con murales de jóvenes milpaltenses, ¿no? Y que estamos viendo cómo plasman cuestiones increíbles, ¿no? Con aerosoles o con pintura, ¿no? Y vemos murales que verdaderamente son para envidiar. ¿Por qué no también abrir nuestros muros, ¿no? Para que los jóvenes plasmen sus ideas, lo que están pensando, ¿no? Y pintemos de color nuestra de por sí colorida Milpa Alta. Perfecto. Pues, amigos míos, él es mi buen amigo concejal de la alcaldía Milpa Alta. Gracias, Abraham. El buen Edén. Me encanta el nombre, Edén. Y esto todavía no termina, muchachos. Vamos a divertirnos un poquito como es costumbre. Así que... no se vayan. Continuamos.